Estamos ya para compartir la palabra en el texto en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 9. Y el tema, ¿cómo se llama el tema? Ah, cuando la memoria es buena para olvidar. ¿Por qué? Siempre nos pasa, ¿no? Siempre nos olvidamos de cosas que no metemos en la memoria, o a veces queriendo recordarnos de cosas, igual se nos olvidan, pero no vamos a hablar obviamente de lo que pasa día a día respecto a eso, sino que de cosas espirituales, de cosas que el Señor quiere que tengamos, no solo en nuestra memoria, sino en nuestra vida, pero que no se nos olvidan en el día a día. Y vamos a pedir ayuda al Señor en oración. Dios, gracias por tu palabra que nos enseña una y otra vez lo que debemos saber para que de esa forma podamos vivir según lo que tú quieres que sepamos. Ayúdanos a recordar tu palabra, ayúdanos a recordarte también siempre en nuestras vidas y también a recordar quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes tú quieres hacer de nosotros. Ayúdanos a entender hoy algo más en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Hay varios pasajes de la Biblia que hablan de haz recuerdo de algo. Y uno que a mí particularmente me gusta mucho es una invitación que nos hace Pablo a viajar. Y dice, ¿dónde está esa invitación? En 1 Corintios capítulo 10, Pablo nos va a llevar al pasado, a una historia que ocurre aquí, que se narra en Deuteronomio, bueno, en los primeros 5 libros de la Biblia, particularmente del pueblo en Egipto y todo lo que ellos hicieron mal especialmente, y dice, y esto es ejemplo para nosotros, para que no caigamos en la soberbia que ellos cayeron, para que no caigamos en el olvido en que ellos cayeron. Recuerda a nuestra memoria lo que no tenemos que olvidar. Ese es el viaje que nos invita Pablo allá en 1 Corintios 10. ¿Para qué? Para que el que piense estar firme mire que no caiga. Es la gran recomendación que tenemos allá. Moisés, acá en Deuteronomio, lo que va a hacer es contarle al pueblo todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios es, pero también le dice, mire, todo lo que nosotros hemos hecho, cómo hemos pecado a nuestro Dios. Y para no pecar más, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Qué tenemos que oír? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mirar? Y en el fondo lo que está haciendo Moisés es recordándole al pueblo todo lo necesario para tener una vida fructífera en la tierra que van a poseer. ¿Cuál es la tierra que van a poseer? El mundo. No, no el mundo global, es un mundo en el sentido de que van a llegar a lugares paganos, donde nadie quiere saber nada con Dios, donde todos hacen exactamente lo contrario de la voluntad de Dios y se gozan en eso. Y no es muy distinta de la vida nuestra, que también estamos insertos en un mundo que no quiere reconocer a Dios y que quiere hacer exactamente lo que el hombre quiere hacer. Y Dios dice, mira, el mejor consejo es guíate con mi palabra, recuerda siempre mi consejo, recuérdame siempre a mí. Y básicamente es lo que está entonces enseñando Moisés allá al pueblo de Israel, pero también hoy, ahora, a nosotros. Y está repitiendo entonces la ley, la palabra de Dios, a la nueva generación que va a entrar. Ellos sabían, habían escuchado desde que nacieron todo lo que Dios hizo, vieron muchos de los milagros de la poderosa mano de Dios durante estos 38 años en el desierto. Vieron cosas, sabían cosas. ¿Por qué entonces hay que decírselas de nuevo? Porque olvidamos, porque tendemos a olvidar. Nuestro corazón empuja al olvido lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Y por eso el libro se llama Deuteronomio, que es la palabra griega que significa segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino que es la segunda vez que se cuenta esta historia de la ley, de la palabra de Dios. Podría, podría resumirse como la repetición de la palabra de Dios. Napoleón, Napoleón dijo algo interesante. Dijo, una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin tropas. No sirve de nada. Interesante frase. Y aunque no es bíblica, tiene todo el sentido de lo que vamos
a hablar ahora. En el contexto en Deuteronomio, en el capítulo 1, vamos a ir ahí a leer algunos versículos. En el versículo 3 va a estar recordando estas cosas y dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Les está recordando entonces, ¿qué cosa? Todo, absolutamente todo lo que Dios había dicho y había mandado. Y ahí tenemos el recuerdo. En el versículo 6 dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, ya ha sido bastante tiempo que han estado en el desierto. Y en el 8 les va a decir, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y básicamente ahora es el tiempo. Dios dice, yo soy el que maneja los tiempos. Recuerda siempre eso. No es cuando uno quiera, es cuando Dios quiere. Lo tenemos acá, pero el recuerdo no llega muchas veces al corazón o a nuestras manos y llegamos y hacemos como muchas veces probaron allá en el desierto el pueblo de Israel. Y también muestra la fidelidad de Dios. La promesa que Él dijo, ahora la cumple. Yo ya he entregado la tierra en sus manos. Qué importante, qué imponente y qué es como decir, gracias Señor por esa tremenda fidelidad. Podemos confiar en ella siempre, cuando nos acordamos que tú eres fiel. ¿Por qué? Porque la obra siempre es de Dios. Y esa es otra cosa que tenemos que constantemente recordar. ¿De quién es la obra? ¿Es tuya? ¿Eres tú el que está logrando cosas? No, es Dios que permite esas cosas en tu vida. Gloria a Dios, ¿no? En el versículo 21, seguimos en el capítulo 1, va a decir, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y es interesante que Dios ya al ejecutar la obra, enviando al pueblo, usando al pueblo para ejecutar su propia obra de tomar la tierra prometida, incluso los anima y le dice, no temas ni desmayes. Da lo mismo lo que tú tengas que enfrentar. Probablemente sea muy grande, probablemente sí puedas tener temor, que es natural, pero yo estoy contigo y yo estoy haciendo la obra y yo estoy diciendo ahora es el tiempo. Eso es lo que está pasando aquí en el versículo 21. Y van los espías a reconocer la tierra e increíblemente no confiaron en Dios y llegaron con una historia absolutamente distinta. Increíblemente, no, no es tan increíble, lamentablemente. Y uno ve en la primera carta a los Corintios, en el paseo este al que nos invita Pablo, en el capítulo 10, la misma historia. Y va a decir en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos vieron las portentosas obras de Dios. Y en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto que hicieron mal ellos, Dios lo castigó. Pero también Dios lo usa como ejemplo para nosotros. Y Pablo lo está diciendo acá con todas sus letras. Por lo tanto, si ellos olvidaron, ¿por qué nosotros vamos a olvidar? Porque no es tan increíble que suceda. Es, por decirlo, lo más probable que suceda. Por lo tanto, hay una advertencia a tener buena memoria. Ojo, cuando la memoria es buena para olvidar. Y sigue el texto en Corintios, en el versículo 11, va a decir, y estas cosas, repite, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Están escritas. La palabra de Dios es nuestra gran memoria. Por tanto, como somos olvidadizos, tenemos que ir constantemente, recurrentemente, a la palabra de Dios. Ojalá pudiéramos estar en una iglesia donde seamos animados a leer algún capítulo de la Biblia cada día. Ah, sí, estamos en esa iglesia. Gracias a Dios por eso, ¿no? Bueno, aprovechemos esas cosas porque nos insta
desde el comienzo, Dios, a nunca olvidar su palabra y siempre estar yendo a ella. Lee la palabra. En el versículo, volvamos a Deuteronomio, capítulo 1, en el versículo 31, va a decir: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Qué ternura, ¿no? Qué precioso, qué poder. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, Dios no los dejó solos, ni a nosotros nos va a dejar solos. Y cuando uno, como dije, va a la palabra y encuentra estas bellezas en la palabra, digo en mi corazón, gracias por recordarme esta verdad. Sin embargo, en el versículo siguiente, el 32, dice: y aún con esto no creísteis a Jehová tu Dios. Wow. Él conoce nuestro corazón y también nos dice eso. Conoce tu propio corazón. Tenemos una memoria que es buena para olvidar. Es muy buena en eso. Y el texto que vamos a ver ahora, que está en el capítulo 4, habla de, en el fondo Dios está diciendo esto: no te olvides de mi palabra. ¿Para qué? Para vivir bendecido en el mundo. ¿Quieres una vida bendecida? Dios mismo te da el consejo. No te olvides de su palabra. Buena memoria en el corazón. Y va a partir en el versículo 1 diciendo un consejo. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, de que vuestros padres os da. En el fondo Moisés está diciendo: mira, ¿quieres bendición? Ahora pues, oye, escucha. ¿Para qué? Para que vivas de acuerdo a lo que escuchas. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. En el fondo, el Señor dice: yo te voy a dar el consejo, yo te voy a dar la guía perfecta, obedécela. No hay mejor vida que esa. De eso se trata este tema, ni más ni menos. El problema está en que a nosotros no nos gusta obedecer. ¿Y por qué tengo que hacer todo lo que el Señor me pide? Y cuando hago esta pregunta, ¿qué es en realidad lo que estoy diciendo? ¿Dios pide cosas que no debería? Porque así suena, ¿no? Si yo creo en Dios, creo que Dios es perfecto, creo que Dios es santo, creo que toda la verdad y la única verdad está en Dios y emana de Él, entonces, si lo creo de verdad, voy a obedecerlo, ¿o no? Porque yo, si dudo en obedecer, estoy dudando de quién es Dios. ¿Creo en Él realmente? Hay que entender cómo es Dios y lo que Dios dice y por qué Dios lo dice para apreciar lo que dice. Y una vez que yo entiendo eso, entonces voy a obedecerlo. Y en el fondo está en el primer versículo diciendo que tenemos que poner por obra lo que Él dice. ¿Y qué es poner por obra? Y escuchamos entre nosotros a veces mucho de esa frase: tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Algo de la palabra del Señor? Eso que dijo en ese texto. ¿Y qué pasa con lo que dice en este otro texto? ¿También hay que hacerlo? Y la respuesta es obvio, todo. Poner por obra la palabra de Dios no significa que yo voy a hacer aquello que a mí me gusta de lo que Dios dice que yo tenga que hacer y dejar de hacer lo que a mí no me gusta tanto. Y tenemos que ser muy conscientes y revisarnos a nosotros mismos para ver si eso es cierto. Porque si no lo es, aún tengo que crecer en el Señor y pedirle que me ayude a poner por obra o a poner en mi corazón el obedecer todo lo que Él dice. Eso es poner por obra la palabra de Dios. La palabra, todo de la palabra es clave. Luego va a decir en el versículo 2 algo que puede sonar extraño dentro del contexto. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis
de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y es clave lo que está diciendo, aunque no nos parezca. Nos ordena obedecer su voluntad, ¿cierto? Nos ordena obedecer su voz. Y está diciendo que de su voz, de su palabra, no necesitas más. ¿Por qué? Porque está completa. Todo lo que tú necesitas conocer, oír de Él para hacer, ya lo tienes. ¡Wow! ¿Quién más puede decir eso? Solo nosotros. No se te olvide. Acuérdate que la memoria es olvidadiza. Y más adelante en el capítulo 13, versículo 32, va a decir, déjeme que él se lo busque, 13:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y más adelante decir, porque esto es vida. Eh, todo lo que Dios manda es todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es todo lo que Dios manda. Y Él quiere que hagamos todo eso y no dejemos de hacer nada de eso porque esa es nuestra vida. No podemos añadirle a eso ni podemos restarle a eso. En Proverbios capítulo 30 va a decir lo mismo. Y al final de la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, va a volver a decir lo mismo. Interesante. ¿Por qué lo dice al principio? ¿Por qué lo dice al medio? ¿Y por qué lo dice al final? Porque se nos olvida. Dios sabe eso. ¿Y qué va a decir? No le pongas ni le quites. Y no se trata de decir, yo voy a agregarle un capítulo más a un libro. No, no está hablando de eso. Aunque de repente vemos personas que tienden a decir que yo hoy escuché de Dios una cosa que no está en su Biblia. Obviamente eso es ponerle a la palabra de Dios. Pero también está hablando de otra cosa que es más delicada, o que es tan delicada como esa, perdón. Por ejemplo, eh, Dios quiere que tú oigas su voz, y lo estamos leyendo acá, ¿cierto? Sí. Entonces yo tengo que leer la Biblia para saber qué es lo que Dios dice, pero eh, justo ahora estoy en una serie de cosas, mejor voy a leer mañana, ¿sí? No, mañana es lunes, puede ser, bueno, lo voy a dejar para el sábado, mejor voy a tener más tiempo, voy a leer el sábado. Dice Dios, escoge tú el día en que vas a oír mi voz. No, ¿cierto? Él quiere que la oigamos siempre porque Él nos habla siempre. Por lo tanto, cuando yo decido el día en que voy a oír la voz de Dios, le estoy agregando un texto a la palabra que no existe. Mira, Dios dice ahí que lees cuando tú puedas. No, no dice eso. Pero yo en mi vida, con mis actos, hago que la palabra diga eso y vivo de esa manera, contento porque estoy haciendo las cosas que el Señor quiere. No, no solamente no estoy haciendo lo que el Señor quiere, sino que lo estoy agregando al Señor algo que Él no dijo. Nunca lo habíamos pensado, probablemente. Pero míralo así porque es verdad. Eh, y si no asisto a la iglesia, a una reunión, ahora tenemos las reuniones online y tenemos varias reuniones, no solo esta. Bueno, voy a ir a la del domingo, que es la más importante. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay reuniones de la congregación que son más importantes que otras? Nuevamente le estoy agregando texto a lo que Dios dice. Eh, pero bueno, ahí podría faltar alguna. ¿En qué parte Dios también te dice que puede faltar alguna? ¿Sí? Todo lo contrario, nos insta por amor a congregarnos siempre. Allá en la carta a los hebreos, por ejemplo. Y vamos entendiendo entonces que esto de ponerle a la palabra de Dios o quitarle a la palabra de Dios no es escribir algo necesariamente, sino que tenerlo escrito en el corazón. Por eso que ese versículo está donde está. Y es clave en, en este pasaje, en no olvidarnos de la palabra para vivir bendecidos en este mundo, porque nuestra memoria es olvidadiza. Eh, a lo mejor puedo decir, es que yo ya leí
todo de la palabra. Y aquí voy a hilar un poco más fino. Yo me leí la Biblia completa. Y puede ser, ¿por qué no? Que bueno, es una gran bendición. Pero Dios te dijo todo lo que tu corazón necesita saber en esa lectura. ¿O Dios quiere decirte más cosas si la lees de nuevo? Ojo, no cambies la palabra de Dios con tus hechos. Vemos ejemplos, por ejemplo, Usa, me gusta usar ese ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Este que trató de tomar el arca para que no se cayera del carro y murió instantáneamente por ese pecado. Él cambió la palabra de Dios. Dios decía, solo los levitas. Bueno, él quiso reemplazar a un levita. No, la palabra de Dios es clara y murió por eso. ¿Por qué Pablo escribe tantas cartas a las iglesias diciendo cumplan con lo que Dios dice? Porque cambiamos lo que Dios dice y vemos textos a veces terribles. En 1 Corintios 5, cuando hay un pecado enorme y la iglesia estaba conforme viviendo con ese pecado, cambió la palabra de Dios y le quitó el peso del pecado. No disminuirás de ella, dice Dios. En Mateo, en el capítulo 7, el Señor Jesucristo va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Recuerdan, no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que oye y hace. Eso lo dijo el Señor. Más adelante Pablo va, Dios va a decir algo acerca de David en el libro de los Hechos. Y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Qué precioso. Pero después agrega, quien hará todo lo que yo quiero. Todo. David, escuchando toda la voz de Dios para cumplir toda la voz de Dios. Sabemos que David pecó así como nosotros también caemos. Pero él fue considerado conforme al corazón de Dios porque no le agregó ni le quitó nada a la palabra de Dios y trató siempre de hacerla. Y eso es lo que, por medio de Moisés, Dios nos quiere enseñar hoy también para tener nuestro corazón con toda la disposición de hacer solo lo que Dios dice, obedecer tu palabra, Señor. Heme aquí. Pablo en la carta a los Efesios va a decir que no tenemos que servir al ojo, a las personas, o sea, al que nos está mirando. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y nuevamente tenemos consejos de Dios para no irnos más allá de su palabra, ni menos quitarle cosas de su palabra, sino hacer exactamente lo que Él dice, la voluntad de Dios, no otra cosa. La Biblia en muchas partes nos dice lo mismo. Y cuando uno dice, ¿por qué tanto? No es porque la Biblia sea cargante. No, la Biblia es perfecta, como Dios es perfecto. El que no es perfecto soy yo, ni tú. Por eso necesitamos este recuerdo de parte de Dios siempre. Pedro dice de la salvación que nos dio el Señor para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Este tiempo que Dios nos dio de aquí en adelante es para vivirlo según su palabra, según su consejo, obedecer lo que Él dice. Pero, siempre hay peros. Siempre nosotros vamos a estar poniendo peros. Yo entiendo, y yo me imagino que tú piensas lo mismo, entendemos perfectamente lo que el Señor quiere que hagamos, pero estamos justo en una etapa de nuestras vidas en que estamos re complicados. Eh, Quizás yo estoy buscando trabajo y necesito estar atento a eso y si me dedico a servir en el Señor y dedicar mucho tiempo a eso, a lo mejor cuando me llamen a un trabajo me va a complicar y empiezo a ponerle cosas delante de la voluntad del Señor para no cumplirla, excusas. ¿Crees tú que a Dios se le va a ir algo así? ¿No?
¿Cierto que no? Entonces, simplemente hazlo. Sirve al Señor hasta que el Señor te diga, ahora tienes esto, hasta que el Señor te diga, y ahora esto otro, y así. Obediencia al Señor en todo. Pero mi familia, mi familia también tiene necesidades y tal vez yo tenga que dedicarle más tiempo a ellos. ¿Se equivocó el Señor cuando te dio la familia? No, ¿cierto? Y el tiempo, tampoco. Entonces a lo mejor estoy o manejando mal el tiempo o poniendo mi familia antes que a Dios. Y para que nos recordemos de estas cosas, Dios también nos dice, y el mismo Señor Jesucristo va a decir que todo aquel que ama a padre o a madre o a hijo, a hija, hermano, hermana, más que a mí, no es digno de mí. Y lo vimos hace un tiempo. Está en Mateo 10. No significa que dejemos de amarlo, ni que les quitemos tiempo. Significa que, ojo, no pongas cosas primero que Dios. Pon a Dios primero y todo lo demás Dios lo ordena. Más encima Él hace eso por ti, para que funcione mejor, para que seas bendecido en este mundo. No te olvides de la palabra de Dios, porque entonces vivirás en bendición. Y esa es nuestra vida. Nuestra obediencia es bendición. Es lo que está enseñando el texto. Eh, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa con todas las otras cosas? Señor, y lo otro, Él lo añade y lo enseña en un pasaje bastante largo, contundente y precioso en Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte. A lo mejor crees que no tienes las capacidades para hacer las cosas que el Señor te pide hacer. Bueno, el Señor no te demanda nada en donde Él no te haya dado la capacidad de hacerlo por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Da dones, por ejemplo. Y desde el principio de la palabra empieza a enseñar eso, que Dios capacita por medio del Espíritu Santo para que puedas hacer lo que tú oyes que Él dice que tienes que hacer, su voluntad, obediencia. ¿Qué requerimos nosotros entonces? Actuar humildemente delante de Dios para que en nuestra humildad Dios obre con su poder. Así funciona. Ahora, esto de ser humilde no significa al punto de llegar a ser tan humilde que, que no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, eso es quitarle a la palabra de Dios, es cambiarlo un poco. Ojo con eso. Por eso este versículo 2, no le agregues ni le quites. Cuidado con eso. A veces puedes tener temor, también es lícito. Tenemos temores. ¿Y qué dice Dios? No temáis, yo estoy contigo. ¿Crees eso o no? La fe, la confianza en Dios, en la palabra de Dios, quita todo temor. Así funciona. Aunque el tema en el que estemos sea para temerlo, la confianza en Dios siempre tiene que ser mayor, porque nuestro Dios es mayor que todo, ¿o no? Em, ¿Qué otros peros podemos poner? Tenemos bastante. Podemos hacer varias listas de eso. Eh, si no tienes el tiempo de leer en la palabra, de entender la voluntad de Dios para hacerla, si no tienes tiempo de orar, para que estemos orando unos por otros, como dije, de leer un capítulo al día, hacer devocional, de animar a hermanos, de estar en las reuniones, justo no me dio el tiempo, es porque dejaste eso para el final. No, no hay más vuelta. Lo lamento, pero es así. La Biblia nos enseña eso. Y en el fondo, lo que está diciendo el Señor en su palabra es que si nosotros no tenemos el tiempo de estar en sus cosas, es porque lo dejamos a Él para el final. O sea, pusimos un montón de cosas antes que a Dios. Y no quiero decir cómo se llama ese pecado, pero tú sabes cómo. Hay, muchas veces pasamos tiempo en cosas que pensamos que no nos quitan tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Justo, ¿te suena esto? Hay cosas re interesantes. Mira lo que dice. Oh, y, y tú me estás viendo lo que yo estoy haciendo, yo sé que tú estás ahí.
Y esto, en general los teléfonos traen una aplicación donde determinan, y aquí sale, qué porcentaje de tiempo usas en cada aplicación. En WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Pero conviene no mirarlo porque como que me pillan, ¿no? No sabía que era tanto. ¿Y a quién engañamos? Si yo no miro, bueno, no debería necesitar mirar cuánto tiempo estoy usando este teléfono. Eh, pero sí me tiendo a engañar a mí mismo. En realidad no engaño a nadie, solo a mí. Los ojos de Dios están en todas partes, viendo a aquellos que lo temen y bien también lo que estamos haciendo con el teléfono. A Dios no se le escapa, y lo vimos recién. Él sabe exactamente todo, en todo minuto. Cuidado en qué estamos ocupando el tiempo. El gran problema no es si la Biblia es verdad. El gran problema es si la Biblia es verdad en ti. Ese es el tema. Esta es una frase de A.W. Tozer, muy buena, para pensarlo un poco. Es probable que tú creas que tienes luchas, como las tuvo también el pueblo allá en el desierto y tantos otros que vemos en las historias bíblicas y nosotros mismos hoy. Y a veces pensamos que tenemos ciertas luchas y vamos a orar a Dios y nos olvidamos de con quién estamos hablando, porque estamos preocupados solo de dónde tenemos nuestra lucha. Como el pueblo en el desierto que luchaba porque no había agua y íbamos a morir de sed, decían. ¿Y era cierto eso? A los ojos del pueblo sí, como a los ojos nuestros problemas a veces son complicados, ¿no? Difíciles, asustan. Pero Dios siempre proveyó la salida. En el fondo, todos nuestros problemas provienen de nuestros olvidos. Se nos olvida quién es Dios. Incluso, y esto puede sonar raro, pero es verdad y es terrible, incluso cuando vamos a Él en oración, se nos olvida todo el poder que Él tiene. Se nos olvida cuánto realmente nos ama y cuál es el propósito que tiene en nosotros. Y probablemente los problemas que tengamos sean por causa de que no estamos haciendo las cosas correctamente o por causa de que Dios está probando nuestra fe para que empecemos a hacer las cosas correctamente. No porque estemos en lo correcto, todavía. Y es un buen aviso. Gracias, Señor, por eso. Hay muchos cristianos buscando disfrutar la sensación de sentirse bien. Algunos le llaman la felicidad, el gozo, por ponerle un nombre bíblico. Pero no todos los cristianos están dispuestos a sufrir los inconvenientes de seguir el bien, que es distinto. Dios no nos llama a sentirnos bien. Él quiere que nosotros sigamos el bien. Y cuando estamos en el camino del bien, nos vamos a sentir mejor que nunca. Él provee todo. Todo viene de Él. Él es el Dios de gracia y de misericordia. Y se nos olvida eso. Que no se nos olvide. ¿Crees eso? ¿O crees que ya estás en un nivel más, no sé, distinto, que no necesitas tanto de estas cosas? Bueno, entonces tienes que empezar de nuevo. Porque todo está en la mano de Dios, no en las nuestras. Nosotros no somos el centro de la atención. Dios no está pendiente de nosotros. El Señor está pendiente de su gloria y nos usa a nosotros, glorificándose en nosotros y más encima bendiciéndonos de una manera impresionante. Esa es nuestra vida. No nosotros, es Él, es Cristo. Versículos 3 y 4. Ahí nos llama a recordar. ¿A recordar qué? Que la obediencia tiene consecuencias. Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor. Y ahí va a hablar de un pecado, versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¡Qué bendición! ¿Para quiénes? Para los que siguen a Dios, la voluntad del Señor. La obediencia tiene consecuencias. Desobedeces, te va mal; obedeces, te va a ir bien. Y no se trata de que nosotros vamos a decir, ya voy a obedecer para que Dios me bendiga. No, no. Las bendiciones del Señor están. Lo que pasa es que no van a funcionar mientras estemos en pecado. Si estás en la voluntad de Dios, todas las bendiciones de Dios van a ser en ti, el sí y el amén en Cristo, ¿sí o no?
absolutamente. Y todas sus promesas se van a ir haciendo realidad en ti porque estás en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Nos cuesta obedecer, pero también nos gustan las bendiciones. Escojamos bien, que es lo que enseña también allá en 1 Corintios 10, como vimos recién. El que piense estar firme, no se vaya a tropezar. Cuidado con eso. Ahora nosotros vamos a obedecer porque sabemos lo que Dios nos ha dado. O sea, yo obedezco a Dios porque creo. Tú obedeces al Señor porque tú crees plenamente en Él. Y eso es la evidencia de que estás en Cristo. Absolutamente. Nadie más puede hacer eso. De hecho, el mismo Señor, allá en Mateo 7, nuevamente terminando el sermón del monte, va a decir: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El mismo Señor diciéndonos la verdad de esto. Él nos conoce. Él sabe que se nos olvidan fácilmente las cosas que se nos quieren olvidar. Y nos trae a la memoria lo que nos conviene recordar. Es un Dios de misericordia en todo aspecto. Una ayuda que tenemos, que podemos tener nosotros para que nos recordemos mucho más de las cosas de Dios, es buscar más las cosas de Dios. Hoy suena súper obvio, sí. Lee más, ora más. Júntate con hermanos cristianos a compartir, o un grupo dentro de la iglesia, a compartir las cosas del Señor que está haciendo en mi vida, que he descubierto en su palabra, etcétera. Testimonios, ejercicios espirituales. Mira, cuando nosotros en el colegio nos enseñaban matemáticas, yo sé que a muchos no les gustan, a mí me encantan, y sé que a otros sí, también sí les gustan, y había forma nos pedían resolver ciertos ejercicios y a veces era difícil y nos costaba y se hacía lento, pero vemos que a uno le sale más simple. ¿Cómo llego a esa simpleza? Haciendo más y más ejercicio. Yo puedo estar todo un día entrenándome, haciendo ejercicios. Los deportistas lo mismo, ¿no? ¿Cómo llegan al nivel que tienen? Porque nadie nace siendo campeón mundial. Algunos pueden nacer con mayor facilidad que otro, pero nadie es campeón cuando nace. No. Ejercicio, ejercicio y ejercicio. Esa es la ayuda que nosotros tenemos. Cada día ir al Señor en oración, en lectura, en compartir, en animarnos. Y eso va a hacer que ya no se nos olviden las cosas porque ya estamos viviendo en esas cosas y no en otras. Y a eso nos llama el Señor y vamos a estar cumpliendo su voluntad plenamente. ¿Suena simple? Sí, no es tan fácil. O sea, no es tan difícil, perdón, eso quise decir. No es tan complicado. Hay que tomar la determinación de hacerlo, así de simple. ¿Y qué tenemos que recordar? Ahora, escucha cómo tenemos que recordar versículos 5 y 6. Parte diciendo: mirad, presta atención a esto, dice Moisés: yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Y ahí tenemos cómo, ¿sí? Enseñando a otros lo que yo estoy obedeciendo de Dios. Eso está diciendo Moisés. Luego dice: para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Se acuerdan de poner por obra? Obedecer al Señor, hacer lo que Él nos dice, seguir su voluntad, lo que yo descubro en los tesoros que encuentro en su palabra, lo hago. No es tan difícil. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Somos mejores que cualquiera, no porque nosotros seamos mejores, sino que porque seguir la voluntad de Dios hace perfecto a cualquiera, sabio a cualquiera, inteligente al que sea, porque todo viene de Dios. Eso es lo que está enseñando. ¿Cómo hacerlo? Dios, yo te sigo, yo hago lo que tú me dices, yo vivo en ti, mi vida es Cristo, no es otra. Escucha cómo tienes que recordar, porque esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces vas a pedir la voluntad de Dios: yo quiero
algo en específico. Eh, Voy a decir un ejemplo ridículo, pero para establecer el punto. No sé si ir a la playa de vacaciones o ir al bosque de vacaciones, a un lago. No voy a pedir una tontera como esa, no, no. Pero quiero establecer el punto. Y como yo sé que quiero saber la voluntad de Dios, voy a rogarle a Dios que tú eres grande, poderoso, tú creaste todo. Y le hablo a este Dios infinito, pero en el medio de la oración le digo, pero yo necesito saber esto. Y ojalá ahora, porque el otro mes salgo de vacaciones, siguiendo el ejemplo. Y resulta que me olvido rápidamente de su palabra, al punto que incluso lo dejo fuera de la oración a quien yo mismo estoy orando. Y me olvido de que Dios actúa en sus tiempos, obrando de esa manera también en mi corazón por medio de su respuesta, que puede tardar lo que Él quiera. Porque es a Él a quien estoy hablando. Y ojo, nuevamente, ¿cómo tenemos que recordar estas cosas? ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? Considerando quién es Él. Nunca olvidemos eso. Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuánto se demoró en eso? Y haré de ti una nación grande, te daré descendencia. ¿Y cuánto se demoró en eso? Dios cumplió. Y gracias a Dios, Abraham creyó y esperó. Pero a veces nosotros estamos apurados. Y como yo les he dicho a algunos de ustedes, ponemos la carreta delante de los bueyes y vamos andando. Y ni siquiera esperamos la voluntad de Dios y decimos, no, yo estoy orando por la voluntad de Dios. Mentira, no te engañes, no te olvides. El pueblo de Israel en el desierto, que cayó muchas veces, era guiado por una nube. Y donde la nube paraba, ahí se quedaban. Y donde la nube partía, ahí la seguían. Así funcionan nuestras vidas. No es Dios, compláceme en mi voluntad, sino que es Dios, cuando tú digas, yo te sigo, porque yo te obedezco en todo. Nunca olvidemos eso. Esa es nuestra vida. Versículo 7 va a decir el porqué. Y el 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová Dios en todo cuanto le pedimos? Wow. ¿Quién, aparte de ti, de mí, de la iglesia, tiene a un Dios tan cerca que responde las oraciones cada vez que nosotros vamos a Él en su voluntad? ¿Hay algún otro? Ninguno. ¿Cuánto vale ese privilegio? ¿Por qué lo vas a olvidar y saltarte su palabra para querer lo que tú quieres o lo que tu corazón quiere, mejor dicho? Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Tanto Dios como la palabra de Dios son incomparables. No hay nada como eso en todo el universo, porque hay un solo Dios. Es un Dios incomparable, es un Dios sin igual, es un Dios único. Y si sabemos que es eso, que es único, no busquemos en cualquier parte, ni siquiera en nosotros mismos. No olvidemos eso. Miqueas, profeta, dijo, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Solo Dios hace eso. ¿Por qué ir a otro lado? Si en Él tenemos perdón, incluso. Cuidado con los yo. No depende de lo que nosotros hagamos, ni lo que el gobierno haga o cualquier gobierno haga. No es a pesar de nosotros, depende todo de Él, es Él el que hace. David entendió perfectamente eso en el primer libro de Crónicas, al final, cuando va a dedicar el templo que van a construir. Dice, porque tuya Dios la excelencia, tú eres exaltado sobre todos los dioses, tuyo es todo lo que nosotros tenemos. Y uno salta ahí al Salmo 62 y ve al mismo David diciendo, porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi refugio, mi roca, mi fortaleza. Solo es Dios, es Él el que hace la obra. Solo en Dios
Confiaré en Él y en su palabra, y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56. Y vemos una vez y otra vez en su palabra, no te olvides de lo que yo te digo. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aprende bien lo que oyes del Señor, lo que está en su palabra. Escucha siempre la voz de Dios y enséñala, porque esa es tu vida, esa es la voluntad de Dios para ti. Cuando estemos bien, cuando estemos mal, debemos seguir la voz del Señor. Que su palabra guíe nuestros pasos. Recordemos quiénes éramos y pensemos hacia dónde vamos. Nuestra alma solo confía en el Señor. Nuestra vida solo confía en el Señor. Nuestras manos solo confían en el Señor. Todo nuestro ser solo confía en el Señor. Amén. Dios, gracias por tu enseñanza. El pasaje tan antiguo quizás, tan al principio de la Biblia, dice uno, tan histórico, pero lleno de verdad. Y qué bueno es poder recordar, como somos llamados a recordar en este pasaje, quién eres tú, qué quieres tú, cómo haces las cosas, y que somos llamados por ti a la obediencia total a tu palabra. Y también a recordar que nos gusta olvidar, que nos cuesta obedecer. Ayúdanos, Señor, a rendir siempre, cada día, cada mañana, a partir con el deseo de rendir nuestros corazones a tu voluntad, a tu palabra, para ser guiados solo por ti. Como dijo el salmista, mi alma te anhela desde la mañana. Esa es la vida que queremos vivir hoy y siempre. Y te rogamos que nos ayudes en eso, en el nombre de Jesús. Amén.